¿Justicia y venganza son lo mismo? ¿Has sentido que si olvidas traicionas? ¿Crees que sea necesario soltar para poder avanzar? ¿Será posible soltar sin olvidar? Este es un episodio muy especial. Es nuestro episodio número 31. Yo les aseguro que se la van a pasar increíble. Yo soy Selene de Portugal. Púchala a la campanita. Y yo soy Cintia Hernández. Recuerden suscribirse, no se los olviden. ¿Y saben qué? Porque de aquí no nos moverán. Esto es Cosas que le pasan a los actores. Estamos muy contentas y agradecidas por la oportunidad que tenemos de hacer este programa y hemos preparado una presentación con mucho cariño y con mucho respeto. A los 8 años ella ya sabía que quería ser actriz. Le gustaba actuar junto con sus hermanos las óperas que se escuchaban en la radio. Su madre, quien adoraba la poesía y tocaba muy bien el piano, sobre todo a Chopin, les dejaba un cajón con telas para que pudieran diseñar sus vestuarios. Disfrutaba ir al cine con su padre. De él heredó el amor por la novela policial y creció viéndolo cocinar gazpacho para ella y sus hermanos, mismo que ahora ella cocina con todo ese amor y con todos esos recuerdos, lo que hace que sea su gran especialidad. Recuerda también con mucho cariño que su papá le compraba unos cuentos llamados Mujeres Célebres, de las cuales creo que no podría elegir cuál le gustaría, cuál podría interpretar. Pero todos tenemos la certeza que cualquiera de estos personajes los interpretaría de una manera magistral. En 1969 debuta en el escenario del Palacio de las Bellas Artes con Sueño de una noche de verano, dirigida por José Sole. A lo largo de más de 5 décadas ha construido una sólida carrera en cine, teatro y televisión, consolidándose como una primera actriz. Además de su compromiso en la docencia, siendo cofundadora y directora del CEU Voz, espacio en el que nos encontramos en este momento y que nos han recibido amablemente, y justo dentro de la docencia busca formar actores comprometidos con voz propia y una voz crítica. Su gran talento la ha llevado a ser nominada y ganadora de varios premios, como el Ariel, el Peyote, la medalla Javier Villarrutia y ser nombrada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Actualmente está nominada como Mejor Actriz por la película No nos moverán, ópera prima de nuestro querido director Pierre San Martín. Está con nosotros nada más y nada menos que la primera actriz, Luisa Huertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Veo que se pusieron a estudiar, que estuvieron viendo entrevistas que he hecho y todo eso. Estoy nominada para el Ariel, porque ¿nominada para qué? Para el Ariel de este año, lo cual me hace muy feliz. Y te faltó un premio que agradecí mucho en su momento y actualmente, que es la medalla Cátedra Berman de la UNAM. Ese nos fue. Es que hay muchísimos sobre ti, muchísimos premios. Y de verdad, en esta ocasión, nosotros siempre traemos memoria para nuestras presentaciones y esta vez dijimos, no podemos llevar memoria de todo lo que es nos una trayectoria. Es una trayectoria muy, muy grande. Son más de 55 años ya que nos has regalado. 56. 56 años. Y bueno, te queremos agradecer que hayas aceptado estar en un proyecto que nosotros le tenemos mucho cariño, que es Cosas que le pasan a los actores. Y vamos a hablar justo de la película No nos moverán, que nos ha llenado de mucha intriga y de mucha curiosidad y de mucho deseo por verla. ¿No la han visto todavía? Cintia Yo solo el tráiler, porque no tuve la oportunidad, pero ella sí la invitaron. Entonces, sé que es una película importante, es una película multipremiada. Y nos gustaría saber cómo llegó Socorro a tu vida. A través de una llamada de un ex estudiante del CEU Voz, que es Luis Maya, que se ha dedicado en buena parte, él actúa, pero también se ha dedicado a hacer casting, hay que decirlo en inglés porque es la palabra en que se conoce. Sí. Pero bueno, igual púchale, le puedes decir, píquenle.
Vamos recuperando nuestra lengua porque yo sé, hay muchas palabras en inglés, pero tenemos muchas en español que podemos utilizar todavía. Me comentó que Pierre estaba interesado en conocerme, en que yo conociera el proyecto y demás. Le dije, pues adelante. Y me hizo, no recuerdo qué fue primero, si el huevo o la gallina. No sé si me mandaron primero el guión o tuve una primera reunión con Pierre. No lo recuerdo bien, pero desde la primera reunión fue como que hicimos clic, independientemente del guión, nos caímos bien como personas. Y bueno, pues una vez ya conociendo el guión que me atrapó absolutamente, tuvimos una segunda plática por Zoom, porque estábamos saliendo de pandemia. Ah, ok. Sí, esto fue en el 21. Ok. Entonces tuvimos una segunda charla por Zoom y finalmente nos encontramos personalmente. Creo que estuvimos como 3 horas. Hable y hable y hable. Le hice algunos comentarios sobre el guión, cuestiones que le sugería, en fin. Pierre muy abierto, muy afectuoso, muy respetuoso. Y pues conociéndonos en ese primer encuentro en vivo. Y ahí comenzó todo. Qué bonito. Y se ve muy buena fuente que Pierre siempre tuvo claro que eras tú. O sea, tengo la fortuna de conocer a Pierre y en sus pláticas, y justo decía que él, desde el guión de que empezó a escribir, te veía ahí y de verdad, yo que ya tuve la fortuna de ver la película, o sea, logras de verdad que entendamos, bueno, pero no me voy a adelantar, perdónenme, ya me iba a adelantar. Antes, para quienes obviamente no han visto la película, invitarlos para este próximo estreno. ¿Quién es Socorro y qué, en la película, qué nos cuenta Socorro de su vida? ¿Qué le mueve a Socorro? Pues Socorro es una abogada que podemos observar que es bastante mal encarada a ratos, pero considero que es una mujer muy generosa y que con algunos detalles que están en la película, sin exaltar esto, lo podemos ver muy claramente. Es una mujer generosa. También podemos leer en cuanto a la película que es una mujer independiente que ha sabido vivir su vida, tiene un hijo, que obviamente ella fue la que lo formó, lo sacó adelante, convive en un departamento con su hermana, con una hermana mayor supuestamente, con la que no se llevan nada bien. Quién sabe por qué están ahí juntas, pero están. Y en esa etapa están con su hijo y su nuera, que es una chica argentina, con la cual se lleva muy bien y a la que le tiene mucho afecto. Yo creo que eso nos pasa a las mamás. Yo no tengo hijo, tengo hija, pero cuando alguien ama a tu hijo, pues ya de entrada te ganó. Así que esta mujer se ha ganado a Socorro y la quiere y se quieren mutuamente. Pero Socorro ha vivido con una obsesión desde muy joven. Y la obsesión es que no pudo ayudarle a su hermano el 2 de octubre de 1968, cuando su hermano se bajó a la plaza para participar en el mitin porque andaba metido en el movimiento estudiantil. Y lo matan. Y el dolor de esta muerte la ha perseguido durante toda su vida y el deseo de hacer justicia para su hermano.
Yo me imagino, no sé qué hubiese estudiado Socorro si no hubiera pasado esto en su familia. No sé, Entonces Socorro estudia abogacía por este... por yo esta considero situación. que sí, por lo Ok. menos es la historia que Que tú te yo aventaste. me... Ustedes saben que para construir un personaje, el actor tiene que averiguar la historia de su personaje, a veces sobre el guión mismo, sobre datos que da el libreto o el guión, en el caso del cine, y hay detalles que uno mismo tiene que construir. Claro. Y yo me convencí de eso, que Socorro se mete a estudiar leyes para poder hacerle justicia a su hermano. Hablabas de una palabra súper importante que es, dijiste, ella está obsesionada. Porque la película, si bien entiendo, pasa en esta época, Sí, ¿no? Estamos, ella está repasando un hecho real, histórico del 68, pero la película está transcurriendo en esta época, ¿cierto? así es. Han pasado muchos años. ¿Qué es lo que Socorro no puede resolver por lo que sigue obsesionada durante todos estos años? Ella conoce una foto, la tiene, en donde claramente se ve cómo tienen a su hermano golpeado. Y hay dos soldados que lo tienen de un brazo y del otro, que están riendo hacia la cámara. Y esta imagen la obsesiona, la indigna, y de ahí es de donde saca esa obsesión por hacer justicia. ¿Cómo se puede reír a alguien del dolor? ¿Cómo puedes lastimar a alguien y además burlarte? Y todo lo que sucedió en su familia y en su casa a raíz de la muerte de Coque, como le decían a su hermano. Okay. Y justamente que la historia transcurre en este momento, pero hay un detalle muy importante en la película es blanco y negro, lo cual te ambienta completamente a este vivir atrapados en el pasado, Sí. ¿no? Aquí la pregunta sería para Socorro. Esta obsesión obviamente la ha llevado a seguir ahí enfrascada en el pasado y eso repercute con su relación con su hermana, que hace rato decías, no sé por qué viven juntas, pero No sé viven por qué juntas, siguen ahí juntas. que van a amar, o sea, la mancuerna que hace con Rebeca, o sea, es maravillosa, se hacen travesuras, porque la película tiene unos toques de humor negro maravilloso. Es esta combinación de cómo hablar de un tema tan fuerte, doloroso, pero con una comedia negra y también hay otro personaje maravilloso, justo que entra en esto de la comedia, que es Siddhartha. Pero a lo que iba, ¿cómo es que Socorro entiende ella si lo que está buscando realmente es justicia o venganza? Porque ¿cuál es su móvil? Que se haga justicia, que a este militar, a estos militares, los lleven a la cárcel, o quiere o busca una venganza. Yo creo que muy al principio de la película nos damos cuenta de la forma de pensar de Socorro. Se habla de lo que cuesta resarcir el daño en el caso de una muerte, de una desaparición, etc. Y se habla hasta de una cantidad de dinero. Yo creo que todo esto lo habla Socorro con base en su experiencia de abogada, que sabe lo que cuesta en un juicio resarcir el daño y se da cuenta de que definitivamente pues ni eso ni ningún dinero puede pagar el dolor de una muerte de alguien tan cercano, de alguien tan amado. Y por otro lado también es una mujer muy realista y ya se dio cuenta de cómo se maneja la justicia en este país. Wow. Eso, por fortuna o por desgracia, a pesar
ciertos cambios que se dice que se van a hacer, yo creo que no se va a cambiar en años. Sabemos que la justicia en nuestro país tiene que ver mucho con la posición económica de las personas, la posición social, los conectes que tengan, etcétera, y que la impunidad viene mucho de ahí. Claro. Entonces, yo creo que el guión, yo no sé si los guionistas, que son Pierre Saint-Martin e Iker Campion, se dieron cuenta de todo lo que estaban abarcando. Yo creo que sí, porque ambos son gente muy inteligente, pero cómo pudieron sintetizar en una película todo lo que decimos en No nos moverán, y lo decimos de manera que de pronto causa risa, no porque estemos buscando un chiste, ni los personajes ni el guión, sino por la situación, porque la verdadera comedia, y quienes somos actores sabemos que la comedia no es hacerse el chistoso, la comedia la hacen las situaciones. Y es lo que pasa en No nos moverán. Las situaciones son las que mueven al público a reírse, o las ocurrencias de Siddhartha, que es un personaje, no solo el personaje escrito es maravilloso, sino todo lo que le aportó el actor. Patiño es un gran actor, el pato, como le decimos. Pero pues es Siddhartha, ¿no? Siddhartha, que además, qué nombre. Y todos, yo creo que todos tienen rasgos de humor, la hermana, el hijo, todos. Maestra, entonces, ¿tú crees que en un hecho tan doloroso como fue el 68, un hecho histórico que se vivió, que ahorita voy a ir a otra pregunta contigo con respecto a eso, ¿crees que sea un acierto que el tratamiento de la película esté en comedia negra? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque no se trata de una película documental en la cual difícilmente se podría tener rasgos de humor, no sé en qué, ¿verdad? Pero bueno. Y Pierre nos ha dicho, y además yo la conozco, que tiene mucho que ver con su mamá. Sí. Que es una mujer que en los momentos más difíciles tiene una puntada que te hace reír. Y la conozco y es deliciosa, es una mujer deliciosa. Entonces, en ese sentido se basaron en el personaje al que Pierre quiere homenajear con esta película también. Qué bonito. Porque se quieren mucho. Pierre admira y quiere mucho a su madre. Entonces, creo de veras que una de las virtudes de la película, porque lo he constatado a lo largo de 56 años con diferentes obras, películas y de todo, cuando un material sale de una verdad del corazón, del cerebro de una persona, abarca a mucha gente, se vuelve universal el tema, que aunque parezca muy íntimo, resulta que resuena. Y lo hemos visto porque se ha presentado en muy diferentes países, sí. En Europa, en Colombia, Brasil, no sé qué otros países de América Latina, en Francia, en España, creo que en Rusia se presentó también. Es decir, lo que vemos es que le resuena a la gente lo que está viendo en pantalla. Y eso definitivamente es producto de varias cosas, desde mi punto de vista, de una verdad dicha en un guión, de una honestidad, de una apertura del alma de una persona, que es el alma de Pierre. Sí. Y de haber hecho un equipo que se comprometiera a contar esta historia con la misma verdad y el mismo entusiasmo y el mismo corazón que Pierre puso en este proyecto. Desde
los productores, todos, el crew, todo el mundo, los actores, nos comprometimos con la película y seguimos siendo una familia, tenemos un chat y nos contamos de todo y bueno, ahora con todo lo que está pasando, con las 15 nominaciones, bueno, brincamos así, es decir, he tenido la fortuna de trabajar con directores que saben comprometer a su equipo, entendido equipo como todos, técnicos, producción, todo lo que incluye una película, y que siempre han sido procesos muy hermosos. Pero este en especial ha sido, pues eso, también lleno de humor, de solidaridad, de momentos muy emotivos, de todos y cada uno, ¿no? Entonces, pues agradecemos el haber sido convocados para construir No nos moverán. En lo personal tengo que agradecer que estoy contando desde un punto de vista específico a 50 y tantos años de lo que pasó, parte de mi propia historia como estudiante, como ciudadana, como ser humano, como mujer, como madre, como actriz, porque todo eso envuelve para mí No nos moverán. Sí, y creo que hay un punto muy importante y que por qué la película la pueden entender. Hay quienes, público joven, que a lo mejor no tengan idea, solo saben que el 2 de octubre no se olvida y ya, pero no saben No ni por saben qué, mucho. ni por qué se olvida. Claro. O en otros países también, incluso aquí mismo en nuestro país, no necesariamente los jóvenes que no sepan bien qué pasó. Y creo que es un detalle importante que tiene la película, sin caer justo, porque no es un documental, tampoco es en la onda de caer en el panfleto, pero cuenta lo que pasó para que justo si tú no sabes qué pasó, entiendas todo el contexto, el movimiento que hubo y entonces puedas entender a Socorro, puedas Claro. entender por dónde está pasando todo esto. Y hay algo también, y justamente ya que has tenido la oportunidad de estar en proyecciones, ¿cómo ha sido, cómo has sentido la respuesta en los jóvenes? Pues para mí ha sido lo más conmovedor y lo más importante. Y todo parte en diferentes lugares, porque he tenido la fortuna de acompañar a la película en varias partes. A los jóvenes les encanta la película, pero yo creo que lo más concreto, más puntual que he escuchado, porque han hablado de diferentes aspectos, de querer saber más, de y cómo fue tal cosa, preguntan, en fin. Pero creo que lo más puntual, sintético que se ha dicho, es en Guadalajara, en una de las proyecciones, un jovencito, yo creo que no tenía más de 17 años, cuando terminó la película pidió la palabra y solamente dijo: no nos moverán, me movió. Wow. Yo me puse chinita. Y bueno, fue muy rico ganar el premio a la mejor película, no solo del jurado, sino del público. Eso también pasó en Francia. No solo de los jurados, sino del público. Hace rato, retomando de lo que tú hablabas acerca de las características de Socorro, dijiste dentro de cosas muy interesantes que se había dado cuenta de la impunidad. Y en el 68 lo que hubo muchísimo más fue impunidad en todo ese suceso. Fue en 68. Y en Y en 2004, Exacto. y en 2000 no Sí. sé qué, y en 1900 no sé cuántos. Sí. Es un problema. Es un problema. Me estoy enfocando ahí justo porque sé que viviste muy de cerca la época. ¿Cómo era ser una joven caminando en las calles en el 68? Peligroso.
pero con un peligro diferente al actual. La criminalidad, o quizá porque no teníamos la cuestión tecnológica de ahora que casi en segundos te enteras de las noticias. Pero no, yo creo que el país, la ciudadanía todavía no padecía la violencia actual. Pero era peligroso, ¿por qué? Por el sistema, por el gobierno, porque ser joven en ese momento era casi pecado. De veras, porque nos veían como un peligro. Peligro, claro. Y teníamos que ser muy cuidadosos en evitar ser grupos mayores de 3, de 4, porque inmediatamente nos veían raros, se nos acercaban, nos preguntaban ¿a dónde van o por qué? Fue una etapa de mucho miedo y de veras. Era un peligro ser joven porque no sabías si te podían, la palabra que usábamos, no sé si se sigue usando, te podían apañar por el hecho de ser joven. Nada más. Y estudiante. Y tener facha de estudiante, sí. Entonces, sí pasamos meses de mucho temor, pero rompíamos el temor y nos juntábamos en la explanada de Antropología para salir a las marchas. Y llegábamos al Zócalo e íbamos gritando nuestras consignas, o como aquella maravillosa manifestación del silencio que era sobrecogedora. Creo que la segunda o tercera por Ayotzinapa se pretendió hacer también como una manifestación del silencio y no fue tan fácil. No hay la misma conciencia, no hay la misma disciplina ciudadana. O lo que estamos viendo ahorita, que de pronto hay una marcha por la gentrificación y empiezan a romper vidrios, y ya lo de ayer, perdón, no puedo evitar decirlo, que nos hayan roto el MOAC, la librería en la UNAM, de una manera absolutamente cobarde. Y no fueron los de la marcha de la gentrificación, son esos seres oscuros que siempre aparecen. Sí. El Batallón Olimpia en 68, en junio del 71, y en todos lados las guardias blancas en el campo. Y estos encapuchados, porque no dan la cara, que llegan, rompen, roban. ¿De qué se trata? De querer distraer la atención del objetivo principal de una manifestación, distraer la atención, ser destructivos, violentos, para que la gente tenga miedo de participar. Es decir, ¿de dónde viene la táctica del ataque? No lo sé. Sí. Pero la impunidad continúa, porque igual nunca sabemos, nunca nos enteramos. Y yo ya estoy harta de oír noticias de los asesinatos, los levantones, etcétera. La fiscalía ya está averiguando. Siempre. Claro. Es el estado constante de la fiscalía, estar averiguando. Y desgraciadamente, híjole, México, siempre se ha dicho, México no tiene memoria. Y justamente, ¿cuál sería? Se dice. Yo sí y no. Exacto. Y es esa dualidad. O sea, pues sí, es parte de nuestra cultura y todo, pero de ahí, justo, entonces, ¿cuál es la importancia de no olvidar, de recordar, pero hasta qué punto, regresando a Socorro, el no olvidar, el recordar, también la llevó a estar atrapada y modificar su vida y la relación con los demás? Entonces, ¿cuál es la importancia de recordar, de no olvidar, y hasta qué punto en la cuestión personal? Yo creo que el no olvidar mantiene vivas muchas cosas. El espíritu de aquella que se fue. Incluso independientemente de cuestiones políticas, sabemos
que en las familias, etcétera, y sobre todo en México, con nuestros altares del Día de Muertos y todo eso, independientemente de los cocos y todo ese rollo, me refiero a la película, no les van a venir a decir ahora cómo celebramos el Día de Muertos. Quizá no todo el mundo pone altar, pero recordar a la persona amada, para mí ha sido una ley. Yo perdí a mi padre a los 10 años y no lo he olvidado, yo creo que ni un día de mi vida, y que de alguna manera ha regido mi vida en muchos aspectos, en cuanto a la ética, la moral, la participación política, mi posición frente al mundo como mujer, como madre, porque fue muy cariñoso, y también por mi madre, es decir, tuve la fortuna de tener papá y mamá muy buena onda, nos supieron formar bien a mis hermanos y a mí. Entonces, no olvidar, en ese sentido es muy importante, y cada acto que hago en mi vida, de alguna manera, es para honrar esa enseñanza. Y a nivel político, no podemos, no debemos olvidar. Parecería que si hay poca memoria en nuestro país, o parecería que hay gente que se niega a observar, a juzgar, y que se olvida fácilmente de los errores, ya no digamos de hace 50 años, de los de hace 3 años, o 5, o 10, o se agarran chivitos expiatorios, en fin. Yo creo que todavía nos falta mucho politizarnos en este país, pero politizarnos de verdad, no agarrarnos de cualquier consigna que nos repiten todos los días y decir que eso es la verdad. Politizarse significa eso que dijiste, conocer los contextos. El actor, para construir un personaje, tiene que conocer profundamente el contexto de su personaje, a nivel político, social, religioso, económico, ideológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que politizarse no es repetir consignas a lo güey. Ahora sí uso esa palabra, en el real sentido de como era en mis épocas. No seas güey. No como ahora que es, no, güey, porque fíjate, güey, porque, no, güey. Entonces, de una plática de 1 minuto hay 38 segundos de güeyes. No, no repetir consignas a lo tonto para que se comprenda bien y creer que con eso somos gente politizada y gente participativa. Hablabas ahorita, qué interesante y qué bonito todo lo que dices. Hablabas de que un actor para conocer su personaje necesita conocer todo el contexto del personaje. Y con esto le vamos a dar entrada y cierra nuestro programa con la sección Cosas que le pasan a los actores. Y a ver por qué me van a salir. Porque muchos de los actores que nos escuchan y que nos hacen el favor de mandarnos mensaje y mandarnos tanto cariño, estoy segura que están ávidos de escucharte. Sí. Y de ahí tenemos una pregunta. La mayoría de los actores, actrices, soñamos con ese mágico, maravilloso protagónico, ¿no? Lo soñamos, lo imaginamos. Hay varias preguntas dentro de esto. ¿Tú crees que a todos nos vaya a llegar ese mágico protagónico? Si sí, ¿de qué depende? Bueno, si sí o no. Y si llega en el momento justo, independientemente de, más allá de técnicas, más allá de cuando realmente estás listo como ser humano para tenerlo. Tiene mucho que ver con
el por qué eres actor. Lo he dicho muchas veces y lo repito. Estamos en una escuela dedicada a la voz, a la palabra. Y las dos cosas dependen, antes que nada, de la respiración. Y yo he dicho que para mí actuar es como respirar. Si no actúo, me muero. Sí. Así que por eso no he parado, ni pienso parar hasta que físicamente no sea posible o estire la pata, ¿verdad? Digo, una de dos. Ese mágico, yo creo que el protagónico no es mágico. Yo creo que el protagónico es resultado del trabajo, de la disciplina, de la autodisciplina. Oh, qué bonito. No la que te imponen, sino de la autodisciplina, del respeto que tú le tienes a tu carrera y por cómo abordas los diferentes papeles. Se ha hablado mucho de esto de mi primer protagónico. Pues quizá tuve que haber dicho, bueno, mi primer protagónico lo hice en 1971 con Tómalo como quieras. Pero, y que se me han ido por lo menos dos que tengo muy presentes y que sufrí mucho por no poderlos hacer, que fueron dos situaciones muy diferentes entre sí. Una por trabajo, por ser profesional, la más reciente, y por no poder dejar algo en lo que estaba en teatro, en donde valga decir que sí he tenido muchos protagónicos, Pero muchísimos. pero ese se me fue porque yo ya tenía compromiso. Y otro, quizá por no tener cómo aportarle a la película, no porque me hubieran pedido moche, no. Pero quizás si hubiera dicho, oigan, yo coproduzco, lo hubiera tenido, porque me lo ofrecieron. Pero finalmente me dijeron, siempre no. No importa, estuve en esa película, porque me gustaba el guión. Y siempre que me ha gustado un guión, he hecho desde personajes de cierta extensión o minuto y medio en escena, en pantalla. Porque si la película habla de algún tema que me interesa, que quiero comunicar a toda la gente que la va a ver, le entro. Y sobre todo, si es con directores que yo admiro, quiero, respeto, ¿cómo no lo voy a hacer? Claro, lo que quieres comunicar es una de las razones por la que eres actriz. Sí. Qué bonito. Es que yo pienso que actuar es ser generoso. Hablar es ser generoso. Por eso no se vale que el público no te oiga en la tercera fila de butacas. Claro. Porque te estás guardando tu voz, tu mensaje, para lo que se supone que lo estás usando. Para llegar a los demás. Ay, qué bonito. Ay, quisiéramos seguir y Escuchándote. escuchando todo lo que compartes pero bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos acaba. come y ya no podemos seguir. Queremos invitarlos a que vean No nos moverán. El estreno es el 24 de julio. Hoy. Hoy 24 es el de estreno, julio. corran a las salas. Una película multipremiada con la maravillosa actuación de la primera actriz Luisa Huertas. Y antes de despedirnos, ¿te gustaría dejarnos algún mensaje, decirle algo al público joven o a los actores o no? El público joven, yo creo que no lo determina la edad del público, sino la mentalidad del público. Porque yo en lo personal creo que soy una mujer mayor que tiene una mentalidad joven, o por lo menos eso pretendo. Y tengo esa fortuna gracias a la docencia, porque estoy en constante relación con los jóvenes. ¿Qué queremos que mensaje? No sé. Queremos que vayan al cine y que como en el teatro,
la película les deje algo, los conmueva, los haga reír, los divierta, los haga enojar, los haga reflexionar, los haga emocionarse. Es decir, todo aquello que conforma al ser humano. Por eso yo no uso el todas, todos, todes, todo. Para mí es hablarle al ser humano. Guste de lo que guste, prefiera lo que prefiera. Al ser humano que nos está viendo, que nos está escuchando y con el que queremos comunicarnos. Entonces, saludamos esta ópera prima de Pierre Saint-Martin, que yo espero que sea la primera de muchos éxitos que va a tener en su carrera, que esto ha sido una gran experiencia y que de estos 15 Arieles nos ganemos un montón. Sí. Los que vengan serán buenos y nos dará mucho gusto tenerlos o disfrutar que otros los tengan de este maravilloso proyecto que se llama No nos moverán. Vayan al cine, su presencia es importante, porque si no, los distribuidores, los exhibidores dicen, no entró mucha gente, entonces ya, para la semana próxima la cambiamos. Metemos una película extranjera que nos dé lana. Vayan al cine. Por favor, sí, la primera semana es fundamental. Por favor, vayan al cine. Muchísimas gracias, en verdad. Un placer, un honor escucharte. Entonces, sí, sí, escuchar más. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Esto fue Cosas que le pasan a los actores. Adiós. Como que te da tos antes de terminar de grabar. Me enfrié.